Después de haber visto todas las comparativas de la One RS frente a su principal competencia, ¿la pruebo frente a su predecesora, la One R? Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y esto es una comparativa que quizás no llame tanto la atención, pero es que para los usuarios que ya tienen la One R va a responder a la pregunta que se están haciendo. ¿Merece la pena actualizar a la One RS? Comenzamos. Y como ya vimos en la review de la One RS, que por cierto te dejo por aquí arriba, esperábamos alguna novedad más, ¿verdad? Tendremos como principales novedades un nuevo módulo 4K Boost con muy buenas especificaciones, un nuevo módulo Core con mejor procesador y una nueva batería con más capacidad, así como una carga Samarco nueva. Y si hablamos del diseño, la verdad es que a simple vista cuesta diferenciarlas. La marca ha mantenido el innovador diseño modular, es decir, podremos desmontarla por completo y conectar diferentes baterías, lentes. Tendremos unas dimensiones prácticamente idénticas, aunque algo más grandes, debido a esa nueva lente 4K Boost y sobre todo más peso, debido a la batería de mayor capacidad, hasta los 1445 mAh y con el que el peso sube hasta los 125 gramos. Y aunque tenga este diseño tan similar, ahí reside otro de los puntos fuertes de este modelo. Vas a poder intercambiar baterías, lentes y procesadores sin problemas con el anterior modelo, la One R. En la parte posterior vamos a tener la misma pantalla. Sí, con apenas un ligero cambio en las marcas de la parte táctil del borde de la pantalla, algo que esperaba que se hubiera mejorado, la verdad. Si quieres ver qué tal graba la nueva One RS, te dejo la comparativa frente a la DJI Action 2 aquí arriba. Y es que en el apartado del vídeo vamos a tener pocas novedades, aunque con algunos detallitos. En lo que respecta a la resolución y velocidad máxima, tendremos 4K hasta 60 frames por segundo, pero aquí es donde entra en juego el nuevo módulo 4K Boost, que cuenta con un sensor de nada menos que media pulgada, justamente el doble que su predecesora, con lo que vas a conseguir mejores resultados en prácticamente cualquier captura. Aquí os voy a ir dejando con muchas tomas de ambas cámaras frente a frente, para que vayáis apreciando las diferencias entre ambas cámaras. Y sí, aunque os he dicho que la mayor resolución de vídeo es 4K, lo cierto es que tendremos un nuevo modo de vídeo ultra panorámico en 6K, un formato clásico de cine que la verdad que nos permite dar un efecto cinemático muy chulo, grabando vídeo en velocidades de 24 y 25 frames por segundo. Otra novedad, o más bien, un modo mejorado es el HDR. En el modelo One R contábamos con un modo HDR, el cual se recomendaba únicamente para imágenes con poco movimiento y estaba más enfocado a tomas estáticas. Pero en esta nueva One RS se ha mejorado y se ha conseguido un vídeo HDR activo que nos permite grabar efecto HDR directamente, consiguiendo mejores resultados en zonas sobre todo de claroscuros. Y ya que estamos viendo todos estos vídeos, David, ¿hay alguna mejora en la estabilización? Y la verdad es que yo no he notado nada especialmente. ¿A ti qué te parece? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, pues suscríbete al canal. Y otra de las novedades que podemos encontrar a la hora de grabar vídeo será el zoom digital mientras estamos grabando. Esta funcionalidad, que puede pasar algo desapercibida, puede ayudarte a acercar objetos o simplemente a cambiar el campo de visión o FOV en algunas tomas mientras estás grabando. Algo que para determinados usuarios es totalmente inútil, pero que para otros va a venir muy bien. Como ya hemos dicho, el nuevo procesador nos incluye varias novedades, aunque las principales van a ser un micrófono extra para mejorar el audio, así como una mayor potencia para encender y mover los menús de la cámara, aunque aquí únicamente he notado una mayor velocidad a la hora de encenderse, el resto sigue igual o incluso más lento a la hora de capturar vídeo. Otra mejora que incluye, según la marca, será una mayor velocidad de conectividad Wi-Fi. Así que para ello me he descargado el mismo vídeo desde las dos cámaras y lo he cronometrado.
Como vemos, la One RS es bastante más rápida en la descarga del mismo vídeo que el modelo anterior, reduciendo el tiempo de 25 segundos de la descarga del mismo vídeo desde la One R hasta casi los 9 segundos en la One RS, así que va a ser mucho más cómodo trabajar con este segundo modelo. Aquí os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras sin realizar ningún cambio. El nivel de detalle al ampliar el zoom ambos vídeos. Primero con la One RS y después pues con la One R. Ahora mismo estáis escuchando el sonido de mi voz a una distancia de unos 30 centímetros de las cámaras, así que también es un buen 4K 30 frames por segundo. Estamos grabando con la Insta360 One R en modo flow y con la Insta360 One RS. Ahora mismo estoy grabando a una distancia superior, como podéis ver, de aproximadamente 1,5 metros, 1,20 m más o menos. Y quiero ver qué tal se escucha el sonido de mi voz a esta distancia y con viento, que además hay un poquito de viento hoy, para ver si realmente la One a 4K, 30 frames por segundo, con los estabilizadores activos. En la Insta360 estamos grabando en modo flow, en modo pro, que viene a ser algo así como el modo que nos obliga o nos fuerza a editar y nos permite editar. La One RS cuenta con un micrófono adicional, como ya os he comentado antes, en la parte frontal del nuevo módulo Core, así como un mejor aislamiento del micrófono superior en la carcasa, lo cual filtra mejor el viento, aunque a mi parecer también reduce mucho el volumen de la voz. ¿A vosotros qué os parece? Por otro lado, ambas cámaras pueden usar micrófonos externos, pero te tengo que decir que cada una va a necesitar su propio adaptador. Una pena para esos usuarios que ya lo tuvieran. Te dejo, por cierto, los enlaces en la descripción del vídeo. Otro apartado clave es la batería y la autonomía, y aquí vemos como la nueva One RS ha aumentado la capacidad hasta los 1445 mAh con el nuevo módulo de batería, ligeramente más grueso y que podremos intercambiar entre los dos modelos. Según la marca, la autonomía aproximada es de 75 minutos grabando vídeo en 4K, así que ¿por qué no? Vamos a probarlo. He hecho una prueba con las dos cámaras grabando vídeo 4K hasta 50 frames por segundo para evitar que se caliente mucho y los he dejado grabando hasta agotar las baterías. ¿Y cuáles han sido los resultados? Curiosamente, cuando grabamos con ambas cámaras, el vídeo se corta en varios archivos de 30 minutos máximo de duración, y cuando continúa grabando, la One RS apaga, no sé por qué, la pantalla automáticamente. Sin embargo, la One R continúa grabando hasta los 54 minutos y 16 segundos, mientras que la One RS sigue grabando, atención, hasta los 100 minutos aproximadamente, por lo que parece que esa mayor capacidad se ve claramente. Aunque la prueba no cuenta con las mismas condiciones, lo sé, y es que no he podido encontrar una opción donde no se apague automáticamente la pantalla cuando pasan 30 minutos de vídeo. Como ya vimos en la review y análisis en el canal y en la web que te dejo enlazada por aquí arriba, la marca ha apostado por un nuevo diseño de carcasa mucho más cómoda que la anterior, con un cierre muy rápido y unos materiales que permiten la mejor disipación del calor. Personalmente me parece muy cómoda y rápida para sacar, desmontar y por ejemplo montar el módulo 360, aunque no te van a valer los filtros ni protectores del modelo anterior, una pena. Y si hablamos de la fotografía, la One RS parece que ha mejorado mucho gracias a ese nuevo sensor de 48 megapíxeles, especialmente si ampliamos las imágenes y buscamos detalles en las mismas, notando mucha más definición en los objetos lejanos. Tampoco hay que dejar atrás las pruebas con poca luz, donde la One RS hace un buen trabajo. Quizás donde menos diferencias notemos va a ser en los días de buena luz, donde ambos modelos consiguen buenos resultados. Y ya que hablamos de cómo funciona el sensor con poca luz, os voy a dejar con unas pequeñas pruebas con muy baja luz de noche o únicamente con luz de farolas. Aquí de nuevo vemos cómo ese nuevo módulo 4K Boost supera ampliamente al modelo anterior, consiguiendo muy buenos resultados. Y por supuesto, un apartado que he dejado para el final, pero que hay que mencionar sí o sí. El vídeo 360 con un módulo prácticamente idéntico al modelo anterior, salvo quizás por un toque más grisáceo en el exterior, pero con las mismas lentes. Ninguna novedad aquí, ni tampoco nuevos modos de vídeo. Una estabilización brutal y poder jugar sin límites con el vídeo que captures, polivalencia y versatilidad asegurada. En resumen, la One RS corrige varios fallos o puntos flojos de la One R, aunque me hubiera gustado que tuviera más mejoras y una pantalla más grande.
Si ya tienes el modelo One R, está claro que comprarte esta cámara al completo no tiene sentido, aunque sí lo tiene comprar el módulo 4K Boost por separado. Una vez lo pongan a la venta te lo voy a dejar abajo en la descripción, pero fuera de eso no creo que merezca la pena renovar. Pero si eres un usuario nuevo que no tiene ninguno de estos dos modelos y quieres versatilidad, poder cambiar las lentes y sacar el máximo del vídeo 360, la One RS me parece la más polivalente del mercado ahora mismo. Si quieres saber el precio, puedes comprar la One RS con el Pack Twin Edition por unos 569 €, pero la que viene solo con el módulo 4K Boost por 319. Y es que la One R ya solo lo vas a encontrar en algunas tiendas que estén liquidando stock. Recuerda que tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo, con lo que me vas a ayudar mucho, por cierto. Espero que os haya gustado esta comparativa de la One RS frente a la One R, que me dejéis vuestras dudas y preguntas en los comentarios y suscribiros porque tengo muchos vídeos en camino. Un saludo.